obtener el cierre. Entonces, esta es la directa. Entonces, en esta habilidad, chiquillos, que era obtener información directa, solamente hay dos estrategias. Entonces, es muy rápido todo el tema de las notas. Ya el profe David estaba enfermito, entonces por eso no se las mandé, pero yo ya la tengo en un documento donde les tengo la primera nota y quería que la vieran los apoderados, pero ahora apenas él se vuelva al liceo le voy a mandar esas notas para que ahí les vaya contando los apoderados cómo van, sabiendo que este es un proceso que nosotros estamos haciendo bastante sistemático, porque ustedes saben que yo les paso el contenido, después vemos la forma de hacerlo a través de la guía, lo repetimos y ponemos una nota. Y en todas las estrategias y habilidades hacemos lo mismo. Recuerden que yo les dije que en una primera instancia que son 5 las habilidades, ya vamos en la 2 y terminando. Vamos a empezar el día que nos toque, el miércoles, ya con la tercera habilidad. En esta habilidad estaban estas dos estrategias, que era la de obtener información explícita de forma directa y la de obtener información explícita de forma indirecta. En la primera, ¿no es cierto?, ¿cómo hacer esto de obtener información de manera explícita? Teníamos un primer texto que era bastante corto, porque solo tenía 2 párrafos, y era una carta, ¿no es cierto? Una carta que estaba en un diario que es de España, del 2011, y que hablaba sobre la biotecnología agrícola, porque los mismos editores cuando envían una carta, los distintos... Hola Jacqueline, ¿cómo estás? Buenos días, ahí está la profesora. Hola profe, hola chiquillos. Hola chiquillos. Ya, entonces, oye, chiquillos, muy atentos, tengan el cuaderno ahí para que puedan ir arreglando lo que no esté bien, ¿ya? Y así puedan subirlo todo correcto y puedan tener la mejor nota. ¿Bien? Entonces, habíamos dicho que esta era una carta porque teníamos este enunciado con el que comenzaba, señor director, y también supimos que era de un diario que es muy famoso en España, así como el Mercurio, le decía yo, y eran solamente 2 los párrafos, pero teníamos aquí una foto que nos daba como cierta duda porque es una foto de carreteras y el título es Biotecnología Agrícola. Y agrícola uno lo relaciona con el campo, con el cultivar, etcétera. Entonces no tenemos todavía la relación muy concreta y clara. Entonces, ¿qué decían los 2 párrafos? Decía, la 1 advierte que si se mantienen las mismas prácticas agrícolas, la creciente urbanización y los actuales regímenes alimentarios, la cantidad de agua necesaria para la agricultura aumentaría entre un 70 y un 90% para el año 2050, según un informe publicado por el Programa de la ONU para el Medio Ambiente y el Instituto Internacional de Gestión de Agua. Actualmente 1.600 millones de personas viven en zonas carentes de agua y esa cifra pronto podría alcanzar los 2.000 millones. ¿Ya? Entonces, aquí ¿no es cierto?, el emisor de esta carta comenta que la ONU, ¿no es cierto?, la ONU, ustedes chiquillos, si tienen alguna pregunta, interrúmpanme nomás para que podamos, ¿no es cierto?, avanzar y que salgan las respuestas bien, ¿ya? Entonces, habíamos subrayado que es la ONU quien hace esta advertencia y que dice que para el año 2050 mucha más gente va a tener problemas de agua, y después habla de los millones de personas que hoy día tienen ese problema y cómo sería después, en unos años más, ese problema, cómo se acrecentaría. Y aquí hay un problema y aquí nos van a hablar de la solución, dice. Para revertir esta situación, el informe propone el establecimiento de agroecosistemas que busquen un balance entre la ecología y la agricultura a fin de aumentar la productividad agrícola y preservar el agua y la protección de los ecosistemas. Para ello se ha de investigar y aplicar la biotecnología en productos agrícolas, situación a los que los movimientos ecologistas se oponen. Los ecologistas se oponen son los mismos que quieren
que quieren comer productos agrícolas, no, que quieren comer sin que se preserve el medio, dejándolo abandonado. Solamente eso era el texto. Aquí era revertir, hay un informe que propone, ¿no es cierto?, una solución, un balance entre ecología y agricultura. Y después se da una opinión, ¿no es cierto?, que critica a los que quieren usar mucho y sin preocupar más. Pero recuerden que esta habilidad, chiquillo, tiene que ver con que nosotros encontremos la información en el mismo texto. No tenemos que sacar nada que vaya entre líneas, ni nada que vaya bajo el texto que no esté dicho. Todo lo que se pregunta con esta habilidad tiene que estar ahí, ¿ya? Entonces usted lo puede encontrar exactamente igual o con palabras similares, sinónimas, que luego te van a decir. Acá, ¿cuál era? Ustedes, los que lo hicieron van a poder ayudar, pero también, solamente ustedes son 28 personas parece, más del 50% no ha hecho esta guía. Entonces, hoy día tienen la oportunidad de hacerla. Tengan el cuaderno ahí, chiquillos. Es mucho más, a ver, les puedo decir que es mucho más entendible, jóvenes, cuando ustedes me pasan la foto del cuaderno, ¿ya? Del cuaderno, porque hay algunos que no sé cómo lo traspasan, que queda un poco enredado con no sé si es un Word o un PDF lo que pasan, y las preguntas quedan muy a lo largo, me ocupan de pronto 3 páginas o incluso 4 páginas de la misma guía, pero no es necesario que me copien la misma guía, chicos, porque la guía es la explicación, aquí donde está toda la explicación. Insisto, ya vamos con 6 guías y le vuelvo a decir lo mismo, solo copiar las preguntas, que son muy poquitas, ¿ya? Son 2, 3 del primer texto, 3, tenemos 3, claro, 2 del primer texto, 3 del primer texto y las 3 del segundo texto, un poquito más. Aquí son 10 puntos, chicos, son 10 puntos. Y cada punto tiene 0,6 para que sepan cómo se los evalué, pero tienen que tenerlo correcto. Ya, entonces, ¿cuántos millones de personas hoy día tienen problemas de agua, chiquillos? ¿Qué dice? ¿Cuántos 1600. millones de personas son afectadas por la carencia de agua? Recuerden que aquí es muy importante saber lo que nos pregunta la pregunta, valga la redundancia. ¿Cuántos millones? ¿Ya? ¿Cuántos millones? Porque aquí no dice millones, ¿no es cierto? Solamente está poniendo números. ¿Cuántos serían los millones, chiquillos, de la gente que tiene problema de agua? 1600. 1600, muy bien. ¿Cómo encontraron esa respuesta? ¿En qué se fijaron? En los detalles y en los números. Muy bien. En los detalles que nosotros habíamos dicho cuando encontrábamos la idea principal, secundaria y los detalles, que en general los números son detalles, porque no es una idea principal, porque la idea principal acá sería que hay problemas de agua, que hay un gran número de personas que tienen problemas de agua, y esto es un detalle, una idea secundaria. Pero aquí ustedes miraron el texto y vieron exactamente cuál era el problema. Y después la técnica, chiquillo, lo vamos a leer rápidamente porque lo estamos retroalimentando. Había un paso 1 que es identificar y destacar la información clave de la pregunta. Esto en las 2 estrategias. En las 2 estrategias ustedes tienen que fijarse muy bien qué es lo que se nos pregunta. Entonces aquí habíamos dicho, por eso me gusta lo que escriben en el cuaderno, por lo que escriben en el cuaderno hoy día, incluso están haciendo eso que yo he insistido harto, en el subrayar, con su lápiz destacador o su lápiz rojo, ustedes marcan y con eso, y acá en esto, porque esto es una pregunta más metacognitiva, que no nos tuvimos que devolver al texto, sino que aquí se pregunta cómo ustedes racionalizan la estrategia para buscar la información, cómo lo tienen clarito, qué es lo que tienen que hacer. Es como yo lo dijera, qué es lo que hacen primero cuando andan en bicicleta. Entonces ustedes dicen en el pedal que está arriba, la mayoría empieza con el pedal de arriba, lo dice, porque tal vez lo hace mecánico. Y esto queremos que más lo tengan incorporado y racionalicen ustedes cómo hacen para buscar las informaciones que se les pregunta, ¿ya?
Entonces, lo primero es que usted marque lo que se les pregunta para que, como veíamos en la otra habilidad, a veces nos equivocamos porque miramos muy rápido y buscamos totalmente lo contrario. Entonces, por eso es tan importante. Por eso es tan importante identificar entonces las interrogantes que deben plantearse. ¿Qué me están preguntando? ¿Cuál es el foco de la pregunta? ¿Cuál es la idea que tengo que encontrar en el texto? De este modo identificará la información fundamental que te piden. Para esto subraya, ¿no es cierto?, las palabras con, les digo, con, algunos me muestran muy bonito su cuaderno con destacadores. Y en el paso 2, encuentra y destaca la información clave del texto. De acuerdo con el punto anterior, vuelve a leer el texto, encuentra la información que necesita. Para la pregunta, ¿no es cierto?, esta información puede mostrar la respuesta exacta a la pregunta o aparecer en términos mediante sinónimos. Luego destaca en el texto con color, ¿no es cierto?, lo que ustedes encontraron. Entonces, aquí los que tienen el texto, porque algunos, los que lo imprimen no hay problema, chiquillos, porque ahí queda mucho más claro, pero los que los traspasan es el problema, porque algunos me los traspasan y ahí se ve un poquito raro el texto. El que lo imprime y saca foto queda clarito, sino el que y sale con un color que yo ahora no tengo, medio café. Ese, no sé por qué sale con ese color y las preguntas salen como más, no hay un orden igual, porque claro, debe ser un paso que hacen del PDF al Word, entonces queda desordenado el texto. Y aquí ustedes encontraron la información y esto, si están con el lápiz, están en una prueba, chiquillos, cualquiera sea el ramo, ustedes lo marcan nomás. Y en el libro que también que tengan, lo marcan. Si nosotros estuviéramos en presencial, estaríamos con, sí o sí, con un lápiz subrayando todo lo importante. Todo lo importante. Ya. Entonces, ahora hay que explicar lo que nos dijeron en el paso a paso. Entonces la pregunta era, ¿qué propone el informe publicado por el programa de la ONU para el medio ambiente? ¿Qué es lo que subrayaríamos en la pregunta, chiquilla? Lo que propone la ONU. Exacto, lo que propone la ONU. Muy bien, entonces tenemos que marcar, propone el informe y tratar de ir a buscar dónde está esa respuesta. Esa respuesta está en el párrafo 1 o en el párrafo 2, chiquillos. En el 2. En el 2. Y lo dice tal cual, ¿no es cierto? Tal cual, porque el informe propone el establecimiento de agrosistemas que busquen un balance. Si encuentra usted este enunciado que igual que, que lo que le están preguntando, ninguna duda, chiquillo, ninguna duda. Aquí hay una palabra, la única que es una palabra como parecida, porque aquí dice, acá dice, acá dice, propone el programa de la ONU, ¿no es cierto? Pero es lo mismo, exactamente, el informe que propone el programa de la ONU, que propone, no está la palabra programa, pero al decir informe es un programa, es un texto, es un, ¿no es cierto?, un paper, lo que quieran decir ustedes, va en el mismo sentido, es una palabra muy similar, sinónima, etc. Y si la encuentran, no tienen que tener duda que esa es la respuesta correcta. Y según la alternativa que nos muestran aquí, chiquillos, ¿cuál es la respuesta correcta? La A, muy bien. Entonces, en este primer texto, en general, no hubo mayores problemas. Una persona que me haya, para que lo tenga súper clarito, chiquillo, y todos los niños, como Tomás, como Valentina, como William, como Michael, Valentín, no, Tamara, Christopher, que muy bien Christopher, no sé si está hoy día, pero Juan, Brad, la María José, Valentina, todos ellos vayan haciendo esta guía. Fíjense que no es gran cosa, no le estoy pidiendo un trabajo de 20 páginas, chiquillos, que ustedes puedan, ¿no es cierto?, sacar la foto y subir. Hoy día el liceo se ha preocupado de que ustedes tengan su chip y puedan usarlo para el trabajo que estamos haciendo en clase. Quisiéramos que estuviéramos en el colegio, pero las condiciones, ustedes saben, sanitarias lo impiden. Entonces tenemos que, de la mejor manera, ¿no es cierto?, buscar el modo para que ustedes aprendan.
Y la única, y usted, el aprender, la única evidencia que tenemos cuando ustedes nos devuelven las cosas y lo que ustedes me contestan, porque aquí hay algunos que me contestan y bien, pero no son los 28. Entonces necesito que me tengan que me pasen el papel y les digo lo menor. Yo lo único que les pido es que me anoten, aquí están los pasos, lo que hicimos no lo vamos a repetir porque ya lo vimos, pero lo que copien, no los pasos de a uno, sino que la síntesis, porque el primer paso es ver lo que dice la pregunta y el segundo paso es buscar lo que dice la pregunta en el texto. Esos son los dos pasos, no hay más que eso. Y la síntesis dice que eso es que lo que pido que completen, chiquillos, es que para obtener información explícita de forma directa, debes identificar y comprender cuáles son los datos importantes de la pregunta, es el primer paso, y luego necesitas encontrar esta información en el texto, la que puede aparecer en enunciados idénticos a lo que contiene la pregunta, o a la pregunta, o con palabras similares o sinónimos. Eso es todo lo que tienen que anotar como materia en esta guía, chiquillos, que no es pregunta, como materia. En esta síntesis solo son 3 líneas lo que se refiere a los pasos. Ahí lo tienen, es muy bonito y lo pueden incluso poner así en un cuadrito, ponerlo con otro color, lo ponen o solamente marcado de forma directa o solo lo copian. Solo lo copian y lo tienen ahí en su cuaderno. Entonces, por favor, copien la síntesis. ¿Ya? Yo le he dicho que muchos de ustedes trabajan y aprenden escribiendo y viendo, porque cuando escriben, ven lo que escriben. Pues. Y eso ayuda también a que tengan una buena ortografía, chiquillos, porque van copiando, van mirando. Entonces, ahí van, no solamente están viendo la habilidad de obtener información, sino que también están desarrollando la habilidad de escribir, la habilidad de tener buena ortografía, varias habilidades más, ¿no es cierto? El de retener, porque a veces ustedes memorizan y escriben, ¿no es cierto? Es mucho más lo que se hace cuando escriben. Ya, y el segundo texto, que aquí es donde hubo las fallas, chiquillos, ¿ya? Para que escuchen bien y me puedan subir la nota, aunque no hay notas malas, ninguna nota mala, pero que pueden ser mejores, pues. No, sí, hay varios 7. Hay varios 7. Hay 1, hay 2, hay 3, hay 4. 5. Hay 5, 7. Pero hay otro, pero todo el resto, y 1, 2, 3, 4, que no son 7, que lo pueden mejorar, y todo el resto que no lo hizo. ¿Ya? Para que lo hagan. Ya, entonces el primer párrafo, aquí, ¿cuántos párrafos tenemos, chiquillos? En todo el texto, que está en 2 hojas. 5. 5, ¿ya? Son 2. ¿Y cuál es el tema? ¿De qué se va a tratar el texto? El jardín. El jardín. El jardín. Ya. Y es que no sé si voy a... ¿Cómo cuántos minutos nos quedan, chiquillos? No, no nos queda, ya. Ahí vamos a ver si acaso mostrarla. Para, a lo mejor alguien no vino ese día que vimos esta guía para mostrarles también la imagen. Dice, el jardín. El 1. El diseño que rige la ordenación de plantas, así como de otros elementos, esculturas, ornamentos, albercas, fuentes, que intervienen en la configuración de un espacio de recreo, tiene un interés artístico en sí mismo, considerado como planificación de un espacio, pero también en relación con la arquitectura. Entonces, ¿qué se dice del jardín, chiquillo? ¿Qué es lo que es el jardín? Aparte de plantas, ¿qué más tiene? ¿Qué más tiene el jardín? El jardín solamente se compone de plantas y flores y árboles. También tiene albercas. Claro, alberca, mire lo que estaba entre otros elementos, como dice, esculturas, ornamentos, albercas, fuentes, y por eso acá abajito dice un espacio también en relación con la arquitectura, porque la arquitectura es más bien en la construcción de elementos, y las plantas son naturales, ¿no? Con la planta no hay que construir, aunque el arquitecto también puede diseñar,
y en el diseñar cómo poner los elementos naturales, lo hace también con elementos que construye, ¿no es cierto? Que le manda a hacer al escultor, le manda a hacer, ¿no es cierto?, a los trabajadores para que hagan una piscina, etc. En el párrafo 2, aquí no sé si a los que estuvieran en la clase ese día cuando la vimos por primera vez, hace una referencia a distintos pueblos de cómo ven el tema del jardín. Y para pueblos que están tanto, ¿no es cierto?, en esta parte del mundo como es Occidente, como lo que están en la otra parte del mundo que es Oriente, en todo ello es importante el jardín. Por ejemplo, hablaba acá, entre los pueblos islámicos, el jardín es una evocación del paraíso. En el Corán se promete un jardín recorrido por arroyos, a quien obre rectamente. Se concibe, pues, un oasis interior de placer y de frescura frente al agreste del exterior. Ya, chiquillo, ¿quiénes eran los islámicos? ¿Quiénes son? Por ejemplo, ¿qué país es islámico? Que lo habíamos comentado. Turquía. Turquía. Lo veíamos porque ese es un país que se ha acercado harto a nosotros con las telenovelas, ¿no es cierto?, que se dan en todos los canales, ¿no es cierto? En todos los canales hay una telenovela turca. Pero yo les decía que Turquía tiene la particularidad de que pertenecen como a dos continentes, porque tiene una parte que pertenece acá, digamos, a Occidente, que es el continente europeo, y otra parte del Oriente, pero sí tiene absolutamente, tiene esta religión del Islam. ¿Y a quién más se le ocurre otro país que es del Islam? Aparte de Turquía. Otro país, chiquillos, piensen. Mira, están hablando aquí de un oasis, del Corán. ¿Qué otro país podría ser del Islam? Porque el Islam es una Palestina. religión. ¿Ah? Argentina. ¿Qué me dijiste, Argentina? Irán. Palestina. Ah, Palestina, muy bien, muy bien, muy bien. Palestina, que hoy día ellos están, sí, peleando mucho con Israel. Sí, Palestina. Palestina, porque Palestina es un país muy chiquitito, pero es del Islam. Muy bien, muy bien. Es del Islam. Ya, entonces, allí, ¿no es cierto? Ellos, ¿no es cierto?, tienen un libro que se llama el Corán. ¿Y nosotros qué libro teníamos, dijimos? Ellos tienen el Corán. ¿Y nosotros tenemos qué libro importante en religión? La Biblia. La Biblia, muy bien, ¿no es cierto? Y para ellos, ahí en ese libro, como nosotros también tenemos ¿no es cierto?, en la primera parte de la Biblia tenemos ¿no es cierto?, el Génesis. Y en el Génesis se nos cuenta cómo sería nuestro paraíso, donde estaban Adán y Eva, ¿no es cierto? Pero en el Corán también tienen partes así, y también les presentan un paraíso que es un jardín recorrido por arroyos. ¿Qué significa a quien obre rectamente? ¿Qué significaba eso? ¿Qué significa a quien obre rectamente? ¿Quién tiene derecho a ir a ese paraíso? A quienes obren correctamente. Ya, bien. ¿No es cierto? A que haga las cosas correctas, a que, ¿no es cierto?, no peque, La podríamos persona buena. ¿Ah? La persona buena. Exacto. ¿No es cierto?, el que se porte bien, pues decíamos, en definitiva, ese tiene la posibilidad de estar ahí en un paraíso, ¿no es cierto?, que lo dice de alguna manera. Eso, ahí hablaron de esos países, como Palestina, como Turquía, como Irán, Irak, Arabia Saudita. Muchos países también de África tienen el Islam.
Estos son los que dijimos, por ejemplo, Palestina y Turquía, son de Asia. Ya, en el tercero dice, sigue con el del Islam. Se organiza de forma geométrica en torno a 4 partes, cortadas por canales, que evocan 4 ríos con flores, árboles y arbustos. En Occidente, el jardín constituye una manifestación artística capital durante la Edad Moderna. Aquí, la primera parte del párrafo habla del Islam y después se devuelve, ¿no es cierto?, a Occidente, que es donde es absolutamente una obra de arte el jardín. Y así habla de que en el Islam son geométricos. ¿Se acuerdan que yo les dije que ellos no pueden mostrar ninguna forma humana? Entonces, todo lo que hacen tienen esa figura, que son cuadrados, triángulos, rectángulos, rombos, romboides, todo eso que ustedes ven en matemáticas. Tienen todo eso en cualquier figura, en los cuadros, en la estructura, así los óvalos, los cilindros, todo eso. Porque en el Islam no se permite ninguna cosa parecida al hombre. El cuarto y penúltimo párrafo dice que el jardín del Renacimiento italiano tiene un diseño regular, ordenado según formas geométricas que se difunde con variantes en toda Europa. El jardín del Renacimiento son súper ordenaditos, ¿no es cierto? Regular, ordenado según forma geométrica. Bien ordenadito, ellos también no lo hacen, bueno, lo hacen de una manera que quede más que por un tema de religión, hacen estas formas geométricas por un tema de que le gusta el equilibrio y la armonía en el Renacimiento. En el Renacimiento todo es como perfecto, todo tenía que quedar perfecto. No había nada que se saliera de un centímetro de otro. Los artistas que, ¿no es cierto?, hacían, por ejemplo, ahí están las obras magnas de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, porque esas obras en realidad casi no tienen detalle, y explican o muestran lo que es una figura humana y lo que es el mundo y lo que se imaginan que es el cielo, etcétera. No sé, todo en perfección. Así lo hacen los del Renacimiento. Después, en el último, el arte de la jardinería alcanza un gran refinamiento en la Francia del Luis XIV. Ahí yo les dije que esto sigue en época, porque Luis XIV vive como un poquito más allá entre Renacimiento, Barroco, Romanticismo, ¿no es cierto?, que vamos más para adelante. Se realizan jardines basados en grandes ejes principales y secundarios que forman avenidas en relación con las fachadas palaciegas. Comúnmente suele hablarse de jardín francés. Es muy notorio, yo les comentaba del jardín de Versalles, que Luis XIV, su gran obra fue ese jardín, el de Versalles, que no es solamente un palacio, porque los jardines son hectáreas y hectáreas de pasto, de fuentes, de árboles, de esculturas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así en Francia. Es muy apoteósico, como les decía, el jardín en Versalles y lo que hacía este rey. Y en Inglaterra del siglo XVIII, mucho más cerca, eso ya es Revolución Francesa y todo lo demás, chiquillos, en esa Inglaterra, en cambio se extiende la moda del jardín pintoresco, no tan ordenado como tenían los otros, con cambios ondulantes y un terreno con altibajos y estanques irregulares, el que se combinan con praderas con masas arbóreas y plantas. En este jardín, chiquillo, yo les mostraba una fotografía en que los ingleses, Inglaterra ustedes saben que es una isla, y es una isla bien húmeda, pero a ellos no les ha interesado, también por las mismas características de su terreno, que es mucho más ondulante en el sentido que tiene montañas, cerros, no sé, el terreno no es tan parejo como en Europa, y ellos lo dejan así nomás, no lo cambian, y en esas montañas y en esos cerros hacen el jardín con las plantas. Por eso dice que es mucho más pintoresco, porque si hay una intervención al terreno, obviamente que la hay, pero tratan de que, no sé, sea más natural, mucho más natural. Y aquí teníamos las preguntas, chiquillos, a ver si ustedes van encontrándolas, si se acuerdan los que ya le hicieran y los que
están recién comenzando. Había que marcar con un victo o con una X, como quieran, el interés que rige la ordenación de las plantas. ¿Eso está en qué párrafo, chiquillo? Si en el último estamos hablando de los franceses en el inglés, en el cuarto del Renacimiento, en el tercero del Islam, el segundo también del Islam, entonces nos queda en el primero. ¿Cuál es el interés? ¿Por qué la gente hace jardines, chiquillos? ¿Cuál es su interés? Busquen. Porque tiene un interés artístico. Exacto. Está muy bien. El que puso ahí, porque mire, lo encontraron ahí, lo encontró ahí, señor, ¿no es cierto? Lo vio en la segunda línea, al final de la segunda línea, está ahí directamente. No hay nada que, ¿no es cierto? No hay nada que inferir, nada que buscar el otro lado. Aquí también teníamos el recreo, entonces los que me pusieron artístico nomás, y si me pusieron recreo, está bien. Si me pusieron solo eso, porque era tal cual como lo decía, porque acá nos están preguntando por el interés, ¿no es cierto? Ahí está el interés, ¿no es cierto? Que rige la ordenación de las plantas, está la misma palabra. Y si me pusieron acá artístico, muy bien. Y también si alguien le pone recreativo, está bien, porque lo dice que es un espacio de recreo. Ahí nos fuimos más, no se lo voy a poner malo, porque también lo encuentran ahí. Pero solo el artístico, muy bien. ¿Y qué me puede decir? ¿Qué se promete a los que obran rectamente? ¿Dónde está esa información, chiquillos? Acá. ¿En el 1 o en el 2? En el 2. En el 2. Acá uno se lo salta porque están, pero acá tendrían que poner que se promete, ahí promete a los que obren rectamente. ¿Y qué se les promete a ellos? ¿Dónde está esa palabra? ¿Dónde la encuentran? ¿En la primera o en la segunda línea? En la segunda. ¿En la segunda? ¿Solo en la segunda? Por lo que creo. Igual, ¿dónde está la palabra? Miren, acá. Eso, mira, dice, ¿qué se promete? Subrayen, promete a los que obren rectamente, porque está en la segunda. ¿Dónde está la palabra promete?